¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Este no es un tutorial, esta es una invitación para que vayan a suscribirse a mi otro canal Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes, ya que estamos iniciando con la realización de este personaje fabuloso, uno de los más queridos en el mundo de las películas de terror, Pennywise. Lo vamos a realizar con el outfit que él usaba en la película de los años 90. Espero que les guste y que se animen a realizarlo. Así es que corran, vayan a suscribirse a Betty Mágica Crochet en YouTube. Allí tenemos muchos personajes, la mayoría, prácticamente todos son diferentes a lo que hacemos aquí en Cometa Crochet. Si ustedes se dedican a vender, tienen hijos que les gusta el anime, las películas, suscríbanse. Les aseguro que alguno de los proyectos que tenemos en Betty Mágica Crochet les va a encantar o lo van a poder vender en algún momento, porque muchos de ellos son muy populares. A veces nosotros no los conocemos, pero los chicos sí los conocen y los piden. Las invito a que exploren mi canal. Entren con su dedito, vayan moviendo para que vean el contenido que les ofrezco allá, que es muy diferente a lo que hacemos aquí en Cometa Crochet. Pues sin más por el momento, las dejo con la lista de materiales para que se vayan preparando y recordando. Los tutoriales para realizar a Pennywise van a estar en mi otro canal, Betty Mágica Crochet. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Pennywise, vamos a ver cuánto mide. Es muy importante porque en la pantalla no se aprecia realmente el tamaño. Si lo medimos desde la parte de la cabecita a los piecitos, mide 23 centímetros, amigas. Así es que quedó de muy buen tamaño. ¿Qué materiales vamos a necesitar para realizar a Pennywise? Todo el proyecto fue realizado con material de la marca Sinfonía. Sinfonía es un material de algodón 100% mercerizado. Esto significa que al momento de la fabricación le dan un terminado que ayuda a que el material se vea muy hermoso, con una brillantez y un acabado muy lindo. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Es importante que ustedes sepan esta información porque quizás en su localidad no consigan material de la marca Sinfonía. Así es que pueden conseguir un material similar. Recuerden que si el material o la hilaza que ustedes consigan es de mayor grosor, Pennywise les va a quedar más grande. Por el contrario, si consiguen una hilaza más delgada o de menor grosor, Pennywise les va a quedar más pequeño. Tomen todo esto en cuenta al momento de elegir la hilaza con la que van a trabajar. Vamos a utilizar primeramente el color negro. Con el color negro vamos a realizar los zapatitos de Pennywise. Vamos a realizar el chalequito a excepción de la orilla. Y vamos a realizar las cejas y esta línea que lleva debajo de los ojitos. Requeriremos el color rojo para hacer esa orillita que lleva en los pantaloncitos Pennywise. Vamos a requerir también el color mango. Con el color mango vamos a hacer todo este como especie de overol que él usa, así es que vamos a trabajar con ese color hasta el cuello. Color mango. Vamos a requerir el color rosa mexicano con el que vamos a con el que vamos a realizar la orilla de su chaleco. Si no tienen el rosa mexicano, les pido que observen al personaje para que hagan ese detalle en un color similar. Yo lo vi color rosa mexicano. Si ustedes lo ven de otro color, lo pueden hacer del color que ustedes quieran. Es solo una hebrita, así es que no se va a requerir mucho. Vamos a necesitar el blanco para las manitas, para las escarolas que lleva aquí y para
toda la cabecita de Pennywise. Requeriremos también, amigas, el color rojo. Se me estaba olvidando que con el mismo que vamos a hacer el detalle del pantalón, vamos a hacer la naricita. El color azul. En este caso utilicé el marca La Abuelita porque es el que más me daba el tono de esos como triangulitos que tiene Pennywise arriba de los ojitos. Es por eso que utilicé este de la marca La Abuelita. Así se llama, azul. Es muy poquito el que se va a utilizar. No gasten si no tienen, a menos que se dediquen a esto, pues siempre debemos tener todos los colores posibles, pero si no, con cualquier azul que tengan a la mano, realicen esos como especie de triangulitos arriba de los ojitos. Repito, es marca La Abuelita, color azul, simplemente azul. Vamos a requerir también para el cabellito el color rojo, pero en este caso utilicé acrílico. Más que nada para que me diera el volumen que yo estaba buscando, porque Pennywise tiene el pelo muy voluminoso. Es acrílico de 3 milímetros de grosor. Es estambre meta de la marca El Gato. Y la verdad sí le da mucho más volumen al cabello. Si quieren utilizar marca Sinfonía está bien, pero tal vez no les dé el volumen que estamos buscando. Si pueden conseguir el acrílico es mejor. Vamos a utilizar también, amigas, se me olvidaban los colores de las manguitas. Aquí abajo tenemos el color azul rey, que es en el puño de la manga. Y vamos a necesitar el verde, así se llama en la marca Sinfonía, verde y morado, para realizar las mangas y las escarolas, bueno, la parte media de las escarolas. Y se le ve precioso, amigas. Bueno, y vamos a necesitar el color mandarina para realizar los pompones. Yo les voy a enseñar a realizar los pompones, pero si ustedes prefieren conseguirlos ya hechos, son de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Pero miren qué hermosos quedaron si los realizamos nosotras mismas. Así es que si tienen material de color mandarina, anaranjado, el que tengan a la mano, vale la pena hacerlos porque no van a gastar y quedan preciosos. Muy bien, si los compran recuerden de 2 centímetros de diámetro. En cuanto a hilazas, esos son todos los tonos que vamos a necesitar. Vamos a ver ahora qué otros materiales vamos a requerir. Primeramente vamos a necesitar 2 monedas de 2 pesos aquí en México. Estas monedas tienen un diámetro de 2 centímetros. Pueden, si no quieren colocar monedas, colocar 2 plásticos que tengan el mismo diámetro, pero que esos plásticos sean planitos. Yo se los coloco con la única intención de que la parte baja de los piecitos quede planita y tenga una mejor vista. Pero si ustedes quieren omitir las monedas o los plásticos, no importa, no le coloque nada. Lo único que va a pasar es que esta parte baja va a tener cierto volumen. Así es que si no quieren colocar moneda o plástico está bien, no pasa nada. Vamos a requerir también relleno, amigas, relleno sintético. Les recuerdo, como siempre, que sus amigurumis deben de ir perfectamente rellenos, a menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Todo el cuerpo, por ejemplo, la cabecita, el cuerpecito deben de ir bien duritos. En este caso, por ejemplo, los bracitos no los rellenamos tanto. Para que el bracito tenga una linda caída, es por eso que no los rellenamos tanto. Pongan mucha atención en las indicaciones, porque se deben de rellenar perfectamente para que cada pieza del amigurumi tome la forma que estamos buscando al momento de diseñar. Así es que bien relleno, a menos que se les dé una indicación diferente. Vamos a requerir también una barra de silicón. Es de aproximadamente 10 centímetros. Esa barra de silicón debe abarcar
desde la entrepierna hasta más o menos la parte alta de las cejas, así es que unos 10 centímetros más o menos. Siempre que coloquen la barra de silicón, amigas, si les queda algún huequito entre el silicón y el cuellito, deben de rellenar perfectamente para que la cabecita no se les mueva. Es una parte muy importante que pocas veces se les indica. Rellenar muy bien cualquier hueco que les haya quedado entre el cuellito y el silicón, para que quede bien durito, amigas, ¿eh? Es una barra de silicón delgada. Hay barra de silicón gruesa, pero en este caso vamos a utilizar la barra de silicón delgada. Vamos a requerir también, amigas, 2 limpiapipas. Cada uno de ellos va a ser colocado en cada uno de los bracitos de Pennywise. Esto nos va a ayudar a que el bracito tenga movimiento y lo podamos acomodar como nosotros queramos. De esta forma, de todas las formas que ustedes quieran. Vamos a requerir también un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con sus respectivas arandelas, amigas. Y opcional, les he mostrado en otras listas de materiales estas pincitas. Si las pueden conseguir está bien, y si no, coloquen ustedes los ojitos de la manera tradicional. ¿Cómo se utilizan estas pincitas? Vamos a ubicar este orificio y del otro lado esta especie de gomita. La patita del ojito va en el orificio y simplemente cuando ya vayamos a colocar los ojitos con la gomita aplastamos y listo. Ahí. Pero si no la consiguen, no se preocupen, pueden colocar los ojitos de la manera tradicional. Muy bien, estas yo las compré en una tienda aquí en el centro de la Ciudad de México. Vamos a necesitar también silicón, frío o caliente, amigas. Siempre se los he dicho, el silicón frío pega tanto como el silicón caliente. Vamos a usar muy poquitito, pero sí lo vamos a requerir. Vamos a ver ahora las herramientas que vamos a necesitar. Déjenme acomodar el bracito. Vamos a requerir un crochet de 2.5 o adecuado al material con el que tengan planeado trabajar su Pennywise. En este caso, Marca Sinfonía en su etiqueta me pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo voy a trabajar con el de 2.5 para que el tejido quede bien cerradito, que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Tomen todo esto en cuenta al momento de escoger el crochet con el que vayan a trabajar. Inclusive tomen en cuenta la tensión que ustedes utilizan al momento de trabajar. Generalmente es medio número más pequeño de lo que pide la etiqueta. Vamos a requerir un marcador de puntos. Puede ser un marcador plástico como este que les estoy mostrando, o una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Prácticamente todo el proyecto va a ser realizado en espiral, y si no marcan su primer puntito sería muy fácil perderse. Requeriremos una aguja lanera, tijeras, y vamos a necesitar también alfileres. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Por favor, vayan preparándolos porque muy pronto comenzaremos con la realización de Pennywise. Por favor, no olviden suscribirse, dar like, activen la campanita y comenten.